En el Senado de la República Dominicana hemos querido incorporar una nueva plataforma informativa para que a través de esta ustedes puedan recibir información de valor sobre el qué hacer en este Congreso Nacional. El podcast del Senado en este primer episodio va a abordar los temas relacionados tanto con el órgano desde el punto de vista físico como operativo. Contamos con la presencia de Welner Félix, quien es el director de la Dirección de Técnicas de Revisión Legislativa del Senado de la República. Hablamos un poco sobre la estructura física que alberga al Congreso Nacional. Abordamos la parte física, pero vamos a irnos un poquito más profundo sobre la operatividad del Congreso Nacional. En República Dominicana contamos con un sistema bicameral, pero me acabo de enterar de que también venimos de un sistema unicameral. ¿Cuál es la diferencia que existe entre un sistema y otro y cómo pasamos nosotros de ser unicamerales a bicamerales? Claro. Mire, la bicameralidad y la unicameralidad se relacionan con el tipo de gobierno. La bicameralidad se asocia más a lo que se conocen como los estados federales. Los estados federales, para que nuestro público básicamente lo pueda manejar, son aquella organización política en el que varios estados se unen para formar un solo gobierno, un gobierno representativo común. Ese gobierno representativo común pues tiene un presidente de la federación, un gobierno de la federación y una Corte Suprema de la Federación. Y los estados unitarios solo tienen un solo territorio, un solo gobierno único. Y básicamente la diferencia es que mientras que los legisladores de ese estado federal son elegidos por territorio y por población, los del estado unitario son elegidos por población. Entonces, allí va la diferencia. El estado federal surge en los Estados Unidos, surge con el surgimiento de este país, y constituyó la unión de las 12 colonias que formaron pues el Estados Unidos original. Hoy pues hay 51 si sumamos a Puerto Rico. Pero surge en principio con estas 12 y se forma lo que se llama el Estado federal. El Estado unitario se crea en Francia bajo un solo esquema, sin embargo fue bicameral, 2 cámaras. Cada una aún siendo un solo estado sin estados federales, ¿no? Sí. Pero el concepto en el derecho parlamentario es que, dada la naturaleza del estado, no debe de tener 2 cámaras, sino una sola cámara. La República Dominicana adoptó el modelo híbrido de la bicameralidad, aunque era un estado unitario, y seleccionó en el 1844 lo que era el tribunado y el Consejo Conservador. El tribunado era lo que es hoy la Cámara de Diputados y el Consejo Conservador lo que es el Senado. Y como ahora se elegían 1 por cada provincia y 2 por cada provincia para cada caso. 2 y 3 dependiendo de la población. Sumamos en una primera elección. La primera elección que se produce en la República Dominicana se produce el 1 de enero de 1845. Se produce la elección de 5 senadores, lo que eran senadores, o 5 conservadores, conservadores no, 5 consejeros y 15 miembros del tribunal, o sea, 3 por provincias, básicamente a partir de la... Habían 5 provincias entonces. 5 provincias entonces. Entonces, esa es su razón de ser. Nuestro sistema cambia en 1854 y pasamos de un estado basado en el concepto de la unicameralidad, pasamos a ser un estado unicameral. Este modelo, que cambió un poco en 1858, luego en 1865, se mantuvo unicameral hasta 1908. Y la razón de la bicameralidad es la posibilidad de mayor control y de que
las cámaras puedan tener mayor sistema de peso, contrapeso en el estudio de las leyes. ¿Qué significa desde el punto de vista de la aprobación de las leyes que seamos bicamerales? Calidad, mayor calidad de ley, mayor pluralidad, mayor posibilidades de que las leyes puedan revisarse, puedan airearse más, discutirse mejor y segmentos mayoritarios de la representación puedan acudir a esa discusión. En realidad, el sistema de peso y contrapeso es una garantía del contenido de las leyes, es una garantía del sistema jurídico dominicano, es una garantía de la, fortaleza del Estado de Derecho. Hay muchas voces que plantean la unicameralidad basado en lo costoso que eso le puede salir al país. En realidad, es más costoso tener un Estado débil desde el punto de vista constitucional y legal que el dinero que se pueda gastar de nuestros propios impuestos. Por eso existen los estados bicamerales. Hay muchos estados, permítame que voy a incluir este tema para que tengamos la importancia de los estados bicamerales o la bicameralidad. Hay muchos estados que eran unitarios y hay algunos lo son. Nuestra América tiene muchos países que son unitarios, como el caso de Panamá y Perú. Sin embargo, en el caso de Perú, estamos dando vuelta atrás. Perú acaba de aprobar la bicameralidad y se está instalando de nuevo el Senado. Tenemos un Congreso, ahora va a tener un Senado y una Cámara. Hay más garantía de estabilidad democrática cuando hay dos cámaras. Claro. En el procedimiento legislativo, un proyecto de ley en la bicameralidad se conoce 4 veces. En una unicameralidad se conoce 3. 4 porque cada cámara le da 2 lecturas y en una sola cámara se le dan 3. Entonces, la posibilidad de la discusión en una unicameralidad es de 3 veces. La posibilidad de discusión en una bicameralidad es de 2 veces, incluso hasta 6. Hasta 6, porque si va y vuelve, hay que darle una nueva lectura. O sea, puede ser hasta 6 veces, mínimo 4, pueden ser hasta 6. Y eso da la garantía de la revisión constante del contenido de la iniciativa. El peso y contrapeso, las discusiones, el acuerdo político, el acuerdo social. Eso es lo que persigue esa bicameralidad y eso es lo que logramos nosotros en la República Dominicana. Una cosa es la incidencia de partido y otra cosa es el objetivo y la calidad que se logra con una adecuada legislación y una adecuada aplicación del procedimiento constitucional. ¿Cómo funciona lo de la aprobación de una ley cuando un Congreso es bicameral como el de nosotros? Claro, mire, le mencionaba en la intervención anterior que son 2 lecturas. 2 lecturas implican una primera en la que se discute el proyecto y una segunda que podemos denominarle de revisión. La primera lectura se pueden introducir cambios. La segunda es de reflexión. Tanto es así que necesita 24 horas por lo menos para la segunda lectura en un procedimiento ordinario y debe de agotarse un procedimiento especial que es el procedimiento de urgencia que se aprueba con una mayoría calificada para poder entonces liberarlo de esa temporalidad. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a garantizar que el legislador reflexione, estudie, ¿verdad? Reescriba, repiense o reciba retroalimentación de externas. Entonces, el procedimiento es ese. Se somete a una primera lectura y luego una segunda lectura 24 horas después. Y lo que se persigue es esta garantía. Y lo propio se hace en la Cámara de Recepción, sea el Senado o la Cámara de Diputados. Aquí no existe distinción. Pero así es como se realiza y allí se aprueba. La aprobación se hace dependiendo del tipo de ley. Si es una ley orgánica, como está consagrada en el artículo 112 de la Constitución, necesita una mayoría calificada de las 2/3 partes. Si es una ley superorgánica, que son leyes especiales, cuya naturaleza son muy directas hacia regulaciones de ciertos aspectos esenciales para la vida del ciudadano,
En ese caso, la aprobación es por una mayoría calificada de la matrícula, las 2/3 partes de la matrícula. Estas se les denomina superorgánicas porque sobrepasan lo orgánico. Solamente hay 2 tipos de leyes de esta naturaleza. Las leyes que regulan las modificaciones a la medio ambiente, a las leyes de áreas protegidas y demás, y las leyes que regulan la moneda y de la banca. Y su razón es esa, la importancia que tiene que ver el sistema económico y el sistema ambiental. Una ley orgánica y una superorgánica, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? En cuanto a contenido, ¿Sí? el contenido es el mismo. La diferencia es que regula. Como se trata de una regulación de una diríamos, una parte especial y muy sensible de la nación, como lo es el medio ambiente, Sí. es necesaria una intervención mayor para poder modificar lo existente. Y en el caso de la moneda y de la banca, modificar esto es todavía mucho más difícil, porque incluso requiere intervención de la Junta Monetaria y demás, y solo si la Junta Monetaria interviene puede tener menos incidencia la ley orgánica. Pero ahí tenemos la ordinaria, que es el procedimiento normal. ¿Hay alguna superioridad de una Cámara con relación a la otra para el conocimiento de determinadas leyes? ¿Hay leyes específicas que deben de ser introducidas por el Senado o que deben de ser introducidas por la Cámara de Diputados? No. ¿Y cuáles son estas? No. En materia legislativa no. Ninguna Cámara tiene superioridad por la otra. Ninguna. Cuando hago la aclaración de materia legislativa es porque independientemente de que existan materias legislativas que no tienen que ver con superioridad, sí existen atribuciones exclusivas. Por ejemplo, el Senado de la República tiene atribuciones específicas, exclusivas, dentro de las cuales están designar la Junta Central Electoral. Esa es una atribución exclusiva. Ya designar al defensor del pueblo y designar a los miembros de la Cámara de Cuentas, sí hay una intervención de ambas cámaras. Sí. Y allí hay un procedimiento específico que inicia por una y termina la otra. Inicia por la Cámara de Diputados y termina por el aquí, Senado. sí. Presentan una terna y Exacto. el Senado la selecciona. La selecciona uno de esa terna. Y en el caso de los permisos para la salida de tropas, los permisos para la presencia de tropas, los permisos y demás, nombramientos diplomáticos, son atribuciones exclusivas del Senado. El Senado tiene esa categoría, vamos a decir, diferente a la Cámara de Diputados, pero en materia legislativa no. En materia legislativa no hay diferencias. En otros estados no. En otros estados, en España, por ejemplo, un gobierno diferente, porque tiene una estructura diferente, tiene mayor primacía el Congreso de los Diputados que el Senado. Aquí no, aquí todos somos iguales. Podemos resumir que el sistema bicameral garantiza una mayor representación o representatividad de los ciudadanos, también ayuda a mantener el equilibrio y permite que un proyecto determinado de ley pues pueda tener un mayor contrapeso, a mayor cantidad de ojos sobre un mismo proyecto, pues mayor posibilidad de que alguien pueda levantar la voz y decir no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo, vamos a estudiar o vamos a involucrar a otros sectores para que intervengan en la elaboración de este proyecto de ley que puede ser de trascendencia para el desarrollo del país. Así es. Si vamos al punto de vista práctico, los diputados son representantes territoriales, poblacionales. Los senadores son representantes territoriales. Sí. ¿Qué significa eso en la práctica? Que un diputado o a un diputado puede tener mayor acceso a segmentos de población que no necesariamente van a tener acceso en las mismas condiciones que a un senador. Un ejemplo, circunscripción número 1 del Distrito Nacional, 6 representantes. Esos representantes son exclusivos de esa jurisdicción. Lo que significa que los que viven allí pueden acercarse a ellos sin problema. El senador no, el senador de todo el distrito. Necesariamente va a tener mayor dificultad para representar a un sector mayoritario. Lo que significa que en una discusión legislativa podrán tener mayor participación los sectores que se acerquen a los diputados que a los senadores.
Aunque no necesariamente siempre es así, pero básicamente ese es el objetivo. La representación personal por población busca mayor incidencia, mayor interacción y que el público o el pueblo pueda pues, incidir más hacia los diputados. Así bueno, agradecemos la orientación que nos ha estado dando Werner Félix, el doctor Werner Félix, director de la Dirección de Técnica Legislativa, de Técnica de Revisión Legislativa del Senado de la República. La invitación para que estén en contacto con el podcast del Senado en otro episodio más. Satisfactorio.